Buenos datos, Jesús. Buenos datos, Miguel Ángel. Buenos datos a todos. Buenos datos. Jesús, vimos en nuestro primer vídeo el tema de la similitud de los jugadores y demás, y tocamos un poco por encima lo de los equipos. ¿Realmente podemos ver esa similitud de los equipos? Claro, el primer vídeo lo que vimos fue un poquito por encima la parte de equipos y bueno, y lo que queremos aprovechar es un poquito para explicar un poquito más a fondo qué es esto de la similitud. Pues lo vemos después de la intro. Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos en otro vídeo más aquí de Planeta Data Fútbol y hoy, bueno, ya como hemos dicho, vimos en su día lo que era la similitud de jugadores. Hoy queremos ver un poco qué equipos se parecen entre sí, pero también lo vamos a ver explicando un poco esos mecanismos internos, ¿no? De cómo se hace, cómo se construye estas similitudes, ¿no? No va a ser muy técnico, pero vamos a explicar un poquito esos entresijos para que los veáis, ¿verdad? Así es, hombre, un poquito la idea también es un poco que veáis nuestra manera de trabajar, incluso contaros algunas cositas de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos en ese sentido, ¿no? Entonces al final, pensad que para hacer una similitud lo que nos hace falta es tener muchas variables para poder comparar y decir que algo se parece a otra cosa porque comparten métricas, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hablamos de métricas en un equipo de fútbol o incluso en un jugador, pues pensad que podemos estar hablando de cientos y cientos y cientos de métricas. Evidentemente no todas van a servir para comparar, ¿no? Pero más o menos, pues bueno, pues podemos manejarnos en el orden de unas 70 y pico variables que nos van a ayudar a calcular esa similitud, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que tratamos luego de hacer es reducir todo un poco eso, ¿no? Para que claro. 70 y pico variables son muchísimas, ¿no? Pensad que a nivel estadístico, si yo quisiera hacer una comparación con 70 variables, tengo que estudiar las 70 variables de manera individual, tengo que ver si correlaran unas con otras, porque claro, si hay correlación, estoy multiplicando por 2 con el que dice, ¿no? El peso de una variable porque aparece más veces esa representación, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer ese análisis para evitar perder ese tiempo analizando 70 variables. Hay un truco, un análisis estadístico que nos permite reducir esas variables a componentes, es decir, a un componente podemos decir que es un conjunto de variables. Exacto, es un conjunto de variables que se pueden medio interpretar, porque a veces no se puede interpretar de todo, pero sí que te da una pista de cómo está formada esa componente. Y eso, claro, podemos pasar, por ejemplo, pues de 70 y pico variables a, pues, por ejemplo, a 20 o a 16, a 15, a 10. Entonces, claro, fijaros, manejar 10 variables no es como manejar 74. Y el resultado prácticamente va a ser igual. Eso te iba a decir que el resultado al final es el mismo. Bueno, pues vamos a verlo un poquito más en detalle para que veáis cómo es esto. Eso es. Mirad, aquí lo que estáis viendo es una imagen, ¿no? Donde más o menos un poco para que veáis un poquito esto, ¿no? Lo que estamos explicando. Aquí tendríamos una parte que es lo que sería la matriz de información de todos los equipos, con todas sus variables. Fijaros que el formato del cuadrado es muy grande y nuestra idea lo que tenemos que hacer es reducirlo, ¿no? Reducir a componentes, lo que hemos dicho, pasar de 74 a un número de componentes, ¿no? Pero ¿cuántas componentes? Esa es la clave, ¿no? Entonces, para eso lo que hacemos es calcular que al final cada componente explica una varianza, ¿no? de lo que es la explicatividad de esas métricas. Entonces al final lo que hacemos es, por ejemplo, pues podemos decir, oye, pues vamos a quedarnos con las componentes que expliquen el 70% de la varianza, ¿no? Es esta gráfica que veis aquí. Fijaros que si yo aquí en esta grafiquita, luego la veremos un poquito más grande, si yo en esta gráfica me quedo con poquitas componentes, pues me explican el 60%, si me quedo con un poquito más, el 70%, hasta que llega un punto que por más variables que le esté metiendo, la varianza ya sube, ya me lo está explicando todo, es decir, no significa, o sea, no estoy aportando más información a Tiene un porcentaje tan alto que ya con eso se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, pues bueno, podemos hablar pues, de eso, pues, con equipos, pues estamos hablando de con 12, 16 de componentes, tendrías analizado la similitud. Entonces, fijaros, aquí lo que veis es cada componente. Aquí tendríamos, si nos quedáramos con 2 componentes, las 2 primeras, pues tendríamos dónde se sitúa cada equipo, lo veremos más en grande, pero un poquito para que veáis la parte. Espectro. Exacto, la parte analítica, ¿no? Veríamos todas esas variables, cómo están formadas en esas 2 componentes y cómo se sitúan los equipos en función de esa componente, ¿no? Entonces veríamos agrupaciones de equipos en un lado, en el otro lado. Entonces eso ya te empieza a dar pistas de cómo se agrupan los equipos por componente, ¿no? Y es al final lo que usamos para luego calcular la matriz de similitud. Para ver lo que se parecen. Y luego siempre hay que intentar, pues bueno, intentar siempre el ver cada componente en función de los scores que tiene cada componente de cada variable, intentar darle una parte de interpretabilidad. Claro, como todo. Sí, porque al final sí que es cierto que las componentes no a veces son tan interpretables,
porque al final hay que saber que los signos positivo o negativo no es ni mejor ni peor, simplemente te puede indicar la dirección dentro de la componente. Pues te puede relacionar dos variables que no tengan nada que ver entre sí. Entonces, pues, bueno, hay otros tipos de metodología que te pueden ayudar a interpretar mejor esta información, pero esta es la más sencilla, de hecho. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es para que veáis un poquito de código de cómo hacemos ese trabajo. Claro, un poco la maquinaria interna. Exacto. Bueno, además, esto es una cosa que muchas veces nos preguntan, ¿no? De, oye, ¿R o Python? Yo siempre digo lo mismo, pues depende. Yo creo que lo mejor es aprender los dos. Yo sabéis, tanto Miguel Ángel como yo somos R users, somos expertos en, bueno, expertos. No, yo no soy experto, tú eres nos experto. manejamos, no, yo tampoco soy experto. Nos manejamos en R, pero lo que vamos a enseñar hoy es Python, para que veáis un poco que no estamos en contra ni a favor de uno ni otro, simplemente es que uséis las herramientas que creéis que son oportunas para, por ejemplo, hacer ese tipo de trabajo. Sí, porque se puede hacer con cualquiera de las dos. Ya, voy a poner una pequeña nota con este trabajo. Está hecho en Python porque a mí personalmente la manera de hacer los gráficos de radar en Python es más sencilla que en R. Pues eso lo hemos hecho en Python. En cambio, hemos hecho componentes, podríamos hacerlo, en vez de hacerlo por componentes, hacerlo por factores. En cambio, hacerlo por factores es mejor hacerlo en R, por temas estadísticos, porque te advierte de pues, temas de singularidades en las matrices y tal, y te da más información. Entonces, en función de lo que tú quieras hacer, tienes que elegir o un lenguaje o otro lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ello. Vuelvo a insistir en que no os preocupéis, que solo vamos a tocar varias cosas. O sea, no vamos a explicar ni R ni Python, simplemente para que lo veáis. Es más, verlo un poquito. Vamos a usar un notebook que son de Google Colab, que es un entorno comunitario de Google, donde no tenéis que os ahorráis tener que hacer instalaciones de Python e historias. Podéis entrar ahí, incluso hay muchos notebooks para poder hacer cosas. Por ejemplo, no sé si visteis en redes sociales, no hace mucho que colgué las manos de Benzema con un algoritmo que te calcula la posición del cuerpo tal. Eso está hecho con un notebook de Google Colab, que que ya alguien que lo hizo, y lo único que haces es parametrizar un poquito para hacer esa imagen. Quiero decir que mi programa os lo tune en ese sentido. Entonces, mira, para que veáis nuestra manera de trabajar, ¿no? En este sentido, aquí veis la pantalla, lo primero que hacemos es cargar la información, ¿no? Pues aquí ya está cargada, cargamos un fichero en Google Colab, y fijaros, aquí tenemos pues cada equipo y todas las variables. Aquí ya están calculadas por 90 minutos de juego, ¿vale? Ya os ha hecho para no que veáis todo el trabajo previo de normalizarlo a 90 minutos de juego. Son un montón, pero eso se lo vamos a repetir. Interesante, hemos cogido métricas de juego, defensivas, de creación. Fijaros que yo la nomenclatura, pues ya son manías, ¿no? Pero la nomenclatura es, las variables les pongo siempre un prefijo de lo que significa, ¿no? Pues por ejemplo... Creación... Exacto, barra, variables que sean de creación, variables que sean de defensa, ¿no? De creación, habrá pues finalización, pases que son que vienen de córner. Y luego fijaros, al final hemos añadido incluso variables de grafos, es decir, lo que extraemos de los grafos, pues el promedio de la densidad, una serie de, en este caso la mediana de la densidad de cada equipo, porque al final también nos está dando mucha más información de cada equipo, ¿no? Entonces ya tenemos la información cargada, ¿no? Aquí, pues bueno, se hace, pues al final siempre hay que analizar un poco los estadísticos de cada campo, saber los máximos, los mínimos, para ver si hay outliers, ver que todo está pues en su formato correcto, que son todo números. Y al final, pues nada, al final ya nos quedamos con el campo final. Y una cosa interesante, y siempre yo os aconsejo cuando estéis ese tipo de cosas, glosarios, documentar todo, es decir, es porque al final yo lo tengo claro, pero si esto se lo pasa a Miguel Ángel no tiene por qué saber qué es una defensa a presiones en un Z3, pues igual es más directa, pero igual hay variables que es más interesante tener un pequeño glosario, aquí es un ejemplo de otro glosario, para explicar, ¿no? Para que cuando coja Miguel Ángel pueda decir, pues esto es esto, ¿no? Sí, porque además en el fútbol muchas variables se ponen con siglas, sobre todo las métricas avanzadas, sí, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, ya hemos hablado de lo que son los XG, son expected goals, pero luego hay métricas con varias siglas que dices, el PPDA que hablamos el otro día, sí, ¿no? ¿Qué es esto? Pues claro. El PPDA, y nosotros hablamos del PPDA porque partimos desde el campo propio, como explicamos en el otro vídeo. Pero hay proveedores que no cogen el campo propio, cogen una parte del campo propio, ¿no? Entonces eso, definirlo muy bien es importante, ¿vale? Claro. Bueno, continuamos. Aquí ya tenemos la tabla cargada y empezamos con el modelo PCA, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Al final, bueno, Python, una diferencia de R es que hay que dividir en arrays, ¿no? Tanto lo que quieres hacer como el objetivo, en R le puedes meter todo a golpe y él se lo va a trabajar igual. Y básicamente, pues bueno, directamente... Aquí, bueno, hacemos en el PCA sí que hay que escalar la información, es decir, porque la magnitud de las variables puede ser muy diferente, entonces todo tiene que tener la media, el promedio tiene que ser 0 y la desviación típica 1, ¿vale? Por eso se hace un escalado.
pero bueno, simplemente para que sepáis este tipo de información, que son procesos que tenemos que hacer interno. Y aquí comprobamos, ¿no?, que la mediana, fijaros, aunque veis aquí son números, es por elevado de 10 a menos 16, que es prácticamente 0, y la deviación estándar 1. ¿Vale? Y entonces aquí fijaros qué es lo que hacemos ya. Decimos, oye, ya hazme el PCA, resuélvemelo y ves metiéndome componentes. Y fijaros, aquí sería, nosotros con 16 componentes hemos obtenido el 90% de la varianza explicada. Es decir, podemos reducir de 74 variables a 16 componentes. Pues bueno, incluso podríamos quedarnos con menos, puede quedar 4, se queda 0,69, con 0,7, 0,75 ya es más que suficiente, ¿vale? Fíjate, 0,8, podríamos habernos quedado con 8, o sea, perdón, con 8 componentes, 0,81, ya hubiera sido aceptable. En este caso hemos dejado con 16 para que sea lo más, entre comillas, bonito y tal, ¿vale? Perfecto. Entonces aquí lo veis aquí, ¿no? Por ejemplo, pues fijaros que aquí hay un momento que ya por más que le vayas metiendo componentes no va creciendo más. Aquí ya tendríamos cuál sería el score de cada equipo por cada componente, en sus 16 componentes que nos hemos quedado. Aquí, por ejemplo, está ordenando por la componente 1 y fijaros, en la componente 1, ya ahí fijaros abajo los equipos ya que más valoran. cosas. Esto no significa que el Newcastle o el Manchester sea, por ser positivo es mejor o el Newcastle es negativo peor, no, es que están totalmente confrontados en el eje de la componente. Antípodas de juego, digamos. Antípodas del juego, ¿no? Pero fijaros ya los nombres que empiezan a aparecer aquí, ¿vale? Y ya directamente con esto, si ya tenemos el score de cada componente, ya cuando podemos comparar. Y ya podemos hacer la famosa, pues, una matriz de similitud, que no es más que en este caso pues hacer la correlación traspuesta de esa matriz. Claro. Entonces, bueno, en este caso hemos hecho una matriz traspuesta directa. Yo aquí me gusta porque cada componente tiene una explicación de la varianza diferente. Por ejemplo, en otro software pues lo que podemos hacer es aplicarla con pesos, es decir, oye, hazme la correlación, pero a cada componente le aplicas un peso en función de la varianza que tengas explicada. Pero bueno, para hacerlo sencillo, tampoco vamos a entrar en esos detalles. Pues, por ejemplo, aquí ya tendríamos cada equipo, fijaros que es una matriz donde la diagonal es 1, pues cada equipo evidentemente se parece a sí mismo, y fijaros que ya empieza a haber pues cosas del estilo, pues por ejemplo, bueno, ¿no?, el Alavés, el Atlético, pues por ejemplo el Real Madrid, pues bueno, en este caso, pues bueno, para que lo veáis mejor, lo que hacemos aquí ahora es decir, oye, quédate con los que se parecen mucho al Madrid, pero fijaros, como podemos elegir muchas componentes, vamos a decir, oye, aquí, si me quedara solo con 2 componentes, ¿cuál es el equipo más parecido al Madrid? Si me quedara con 3, ¿cuál es? Así hasta las 16 componentes, incluso con todas, con las que trabajamos. En este caso, pues lo hemos ordenado por la componente 16. Fijaros, el equipo que más si me quedara solo con 3 componentes, el equipo que más se parece es la Juve, al Madrid. Si me quedara con 4, la Juve. Si me quedara con 5, la Juve. Fijaros que apenas, sí que es cierto que puede variar resultados. Fijaros, el Manchester City, si me hubiera quedado con una componente, se parece a 0,98. En cambio, si me voy a 9 componentes, baja a 0,94. Evidentemente, cada componente entran variables que te dan un poquito de explicación de la varianza, ¿no? Entonces, claro, ahí está la clave. Entonces, si nos hemos quedado con la 16, pues fijaros, la Juve, que si nos hubiéramos quedado con 4, que hemos dicho, bueno, con incluso 8 se parecía a 0,89, pero fijaros, si nos hubiéramos quedado con 4, 0,99. Si ya nos vamos a 8, que es lo que habíamos dicho, 8 hubiera sido suficiente, 0,89. Nos vamos a 16, 0,88, apenas ha variado, ¿no? Fíjate. Que se parecen mucho. Se parecen, bueno. Entonces, aquí veríamos como el Madrid, sus equipos más parecidos son la Juve, el Bayern, Manchester City, Liverpool. Pensad que son componentes formadas con 74 variables. Claro. Variables de todo tipo, bueno, de creación de fase defensiva y de fase ofensiva, tipos de defensa por zona, lo que hemos estado hablando en todos estos vídeos, y los grafos. Claro. Entonces, donde bloque, altura de bloque, profundidad, amplitud, muchísima información. Pero esto que está muy bonito así explicado, es verdad que con tantos números te puedes perder. Eso entonces hay una forma bonita de verlo, ¿no? Y bueno, fácil. Y fácil. Bueno, al final, una cosa que es interesante aquí, por ejemplo, bueno, para acabar un pelín, es el tema de, por ejemplo, ver cada variable, cuál es el peso, cuánto aporta cada variable a cada componente, ¿no? Entonces podríamos ver, por ejemplo, como la componente, por ejemplo, aquí en la componente 10, la componente 11, es típico de esto, es pequeña broma nuestra. Python empieza desde 0 y R empieza desde 1, me trae loco, siempre es 0 y Python 0, R 1.
Y bueno, al final, pues por ejemplo, veis como la componente 11 o de la columna 10, pues por ejemplo, es una componente que viene explicada por los equipos fijaros, ya es una componente muy lejana que he explicado muy poquito. Pues aquí lo que tienen en cuenta son equipos que le meten goles de córner, que son equipos que defienden mal los balones a balón parado. Pero luego, fijaros lo que os decía, puede relacionar variables que no tienen entre sí. Y en este caso está diciendo también que son equipos de mucha profundidad, ¿no? Entonces dices, interpretable como tal, no del todo. No. Hay otra manera de interpretar mejor esto con otro tipo de análisis, pero bueno, yo creo que para lo que queremos explicar es suficiente, ¿no? Y un poco a lo que venías a decir tú, es un poco el tema de... Sí, la cómo parte se bonita, ve, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Cómo se puede ver todo esto de Claro. una manera visual y rápida y que te Exacto, golpee. mira, lo que hemos visto es que el Madrid se parece mucho a la Juve, ¿no? Pues vamos a ver si real en componentes, vamos a ver en métricas, si combinamos un radar de 74 métricas, esto en R sería imposible, cómo se parece. Entonces, fijaros en la imagen, como prácticamente se solapan. Sí que es cierto que hay alguna variable, como creación de pases en amplitud, donde el Real Madrid es uno de los equipos, es el equipo más potente de las grandes 5 ligas, genera mucho pases en amplitud. Digamos que el azul es el Madrid Exacto, y el rojo es la Juventus. Entonces, ya sabes. Pero fijaros cómo prácticamente están calcados. Están calcados, ¿no? Bueno, aquí hay otra variable que dice, pero claro, son 74 variables. Si esto lo reducimos a 10 componentes, fijaros, cuando reduzco a 10 componentes, Queda mucho más limpio y Real se ve Madrid y perfectamente Juventus que eso están es, solapados. Totalmente solapados. Sí que es cierto que la componente 5 y la 13, el Real Madrid está un pelín por encima. Pues podríamos ir a nuestro glosario y ver qué es la componente 5, qué es, o la componente 6 un poquito mejor la Juve, ¿no? Entonces pues ya nos da un poquito más de información. Y bueno, podríamos probar otro equipo si queréis. Pero bueno, yo creo que la mejor manera para verlo es decir, bueno, vale, perfecto, todo esto es muy bonito. Y cómo se relacionan los equipos entre sí en función de cómo se parecen, ¿no? Esto es una idea que la vi por Twitter el otro día, me pareció muy interesante. Y esto lo hemos hecho en R, ¿no? Para que veáis que podemos cambiar de tal. Jugar con los dos programas. Exacto, vamos a R. Y aquí en R lo que hemos hecho es coger esa matriz de similitud, nos hemos quedado con los dos equipos a quienes más se parecen y hemos hecho una red usando pues, una librería de R que se llama BizNetwork, que te permite jugar un poco con la parte física. Luego lo dejamos de en la descripción cuál es la... Y aquí lo que estamos viendo ya directamente es cada equipo a los dos equipos que más se parecen, ¿no? Entonces está cada equipo evidentemente por su escudo, los colores son las ligas a las que pertenece, la liga española es la azul, la Bundesliga es el morado, el amarillo es la francesa, el verde es la italiana. Y la roja es la Premier. Exacto, y la roja, que está aquí abajo, bueno, es la Premier, ¿vale? Entonces fijaros, ¿no? Como ya hay formaciones, a mí me resulta interesante cómo hay formaciones de colores, ¿no? Es decir, oye, fíjate cómo los equipos de las mismas ligas se suelen agrupar entre sí, ¿no? Las ligas tienen métricas parecidas. Quiere decir que las ligas tienen su propio... Aunque luego cada equipo pueda tener su juego, pero en general Eso es. que cada liga tiene una forma, un estilo de juego, Eso digamos. es, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? Como fijaros Liga Española, pero bueno, fijaros, a mí es una cosa que me gusta ver este núcleo, ¿no? Como esta comunidad de equipos, ¿no? Que se parecen todos entre todos, ¿no? Fijaros, Bayern de Múnich, City, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Juve, bueno, equipos que igual suenan menos, pero que están jugando muy bien, un fútbol muy... Leicester City, Paris Saint-Germain, Manchester, la Juve, son los grandes equipos, ¿eh? La pregunta aquí es, ¿dónde está el Barça, ¿no? Este año. Sí. Fijaros, ¿no? El Barça, con sus métricas, sí que se está pareciendo mucho. Al Dortmund. Se parece al Dortmund y esta línea que se parece al Paris Saint-Germain. Y bueno, la Real Sociedad por estilo de juego se está pareciendo al Barça, el Olympique al Barça y el Dortmund, aquí hay uno verde, el Sassuolo italiano. Está jugando muy bien. Pero fijaros, ¿no? Todos estos equipos, ¿no? Bueno, aquí vemos el tridente de los bloques duros de Duque de presión en zona 3, Getafe, Eibar, Osasuna. Sí. Y bueno, al final también te da un poco la idea de cuál es el nivel de tu equipo, ¿no? En función de esas métricas. Y por ejemplo, ¿no? Ahora que está muy en boga la situación actual deportiva del Valencia, ¿no? Fijaros, ¿a quién se está pareciendo el Valencia, ¿no? A sus vecinos. A sus vecinos, evidentemente, pero claro, fijaros, esto es un indicativo, es un ¿no? indicativo de la situación actual del Valencia, ¿no? Pues bueno, esto, está muy bien, es una forma de ver cómo se parecen los equipos, incluso las ligas. Y solo hemos tratado de explicar un poco cómo es por dentro. Esto luego, bueno, tiene un poco más de complejidad en el sentido de operarlo, pero queríamos haceros ver cómo se trabaja por dentro todo esto y los resultados que se consiguen, ¿verdad? Eso es.
Así que nada, que esperemos que os haya gustado, que os podéis suscribir, que le podéis dar a la campanita si queréis estar informados de nuestros vídeos y dejadnos en los comentarios cualquier compartir con vuestros amigos, vuestras amigas, que les gusta el fútbol. Está claro. Y bueno, eso, que dejadnos cualquier comentario, no os cortéis si hay algo que no habéis entendido, si queréis saber un poco más, si tenéis alguna propuesta, algún consejo, o algo que nos ha gustado, podamos mejorar, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Por ejemplo, ya nos han comentado que nos cambiemos de camiseta. Pues sí. Vamos a cambiar de camiseta. Lo vamos a hacer. Bueno, pues nada, que un saludo muy fuerte y buenos datos. Buenos datos.